Perfecto. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por su asistencia. Esta plática que les voy a dar, la cual se titula Evaluación de riesgo de impacto de avifauna con aeronaves en 6 aeropuertos mexicanos, consistió en mi trabajo más que nada de doctorado. Ahorita estoy trabajando en el aeropuerto de Uruapan, pero mi trabajo de doctorado pues lo llevé también en colaboración con GAP y algunos de esos aeropuertos y pues con CONACYT y el Laboratorio de Aeroecología Marina de CICESE. Entonces, primero, antes que todo, quisiera pues recordar o definir más bien qué es el riesgo. Que el riesgo en cuanto a fauna es la probabilidad por la severidad de un impacto. Entonces, lo que vemos aquí también como su definición en inglés es, primero, el Wildlife Strike Sandra, involucra, ¿sí? no vemos tu presentación en pantalla. Ah, ok. No sé si ya se ve. Listo, ya la vemos. Adelante y una disculpa por la Ah, interrupción. perfecto. Se desconectó. Una disculpa. Entonces, bueno, lo que cuantifica el riesgo de Wildlife Strike es que toma en cuenta toda la fauna silvestre, sin importar qué grupo taxonómico son, si son aves o fauna silvestre en general. Y lo que nos enfocamos en este trabajo es cuantificar de toda la fauna en general por medio de índices, que los índices son indicadores matemáticos que al final nos dan un número, una cifra, a partir de la cual podemos tomar decisiones de esos grupos taxonómicos cuando ya son de mucho riesgo. Y pues yo creo que muchos de ustedes saben que, bueno, las aeronaves en su despegue y aterrizaje es cuando tienen mayor cantidad de impactos, pero también a veces pues su masa es mucho mayor, más bien todo el tiempo, su masa es mucho mayor que la de la fauna. Entonces, cualquier objeto que se le atraviese a una aeronave en el despegue o en el aterrizaje va a causar gran daño. Y pues una aeronave comercial más o menos pesa de 77 a 66 toneladas y pues alcanza casi 300 kilómetros por hora. Entonces se tiene cuantificado dónde son las partes donde más impacta la fauna, que principalmente es en las alas, en los motores y en el rádomo. Y entonces con estos índices nosotros queremos tomar medidas de manejo más certeras para poder bajar este riesgo. Y lo que tenemos en México es algo muy complejo, porque, bueno, en 97% de las ocasiones los impactos son con aves, pero este 3% que sobra, que son solo de mamíferos, pues también es significativo porque los mamíferos tienen una masa muchas veces más mayor que un ave. Entonces, la gravedad que van a causar si se impactan es muy alta. Pero en México tenemos varias rutas migratorias, una convergencia de rutas migratorias de aves que año con año se suman a las aves residentes, las aves migratorias, entonces incrementan la probabilidad de impacto. Entonces, en México tenemos 4 rutas migratorias más o menos definidas, que es la ruta migratoria del Pacífico, la central, la del Mississippi y la del Atlántico. Entonces, esto va a incrementar, sobre todo en la temporada migratoria de otoño, donde las aves que viven en el norte buscan temperaturas más bajas al sur, entonces se congregan más en el territorio nacional. Y con toda la estadística mundial se tienen algunos grupos taxonómicos que tienen mayor porcentaje de impacto con aeronaves. Con aeronaves comerciales tenemos al grupo de las gaviotas, al grupo de las palomas, las aves rapaces y las aves cantoras. Y con la aviación general, que son aeronaves más ligeras, un poco más lentas, son las aves rapaces, los patos y los gansos y las gaviotas. Pero bueno, en nuestros aeropuertos en México tenemos un montón de fauna en varios, aunque sean muy grandes o muy chicos, hay mucha diversidad a veces de especies. Este es un ejemplo de un aeropuerto donde cerca, por ejemplo, del área de pista y encharcamientos, entonces tenemos estas que son pijijes alablancas, que son aves que alcanzan pesos grandes, que se congregan, que viajan en grupos, entonces en caso de que se le atraviesen al avión, pues pueden ocasionar una gravedad alta. Pero nosotros nos enfocamos en 6 aeropuertos. Estos son los sitios de estudio, se manejan de forma como confidencial y todos ellos están ubicados en la ruta migratoria del Pacífico.
Entonces, esperaríamos ver una estacionalidad en los niveles de riesgo que vamos a medir. Y aquí como paréntesis, pues ahorita lo que se está usando por orden de la FAC, es lo que lo que estableció en la cosa 1022, y este es más o menos un poco el método que se usa. Sin embargo, este método es mejorable para también las condiciones de México. Bueno, eso es directamente tomado del DOC 9137 de la OASI, y toma en cuenta la gravedad y la probabilidad en una matriz final. La probabilidad toma en cuenta el número de días que están las aves en el aeropuerto, y para la gravedad el peso y su tamaño de bandada, para que al final con esta matriz con valores cruzados se obtenga un valor final de riesgo, que va de intolerable, tolerable y aceptable, dependiendo del color. Y esto es más o menos un resultado rápido de un aeropuerto, donde es esto lo que da la especie, digamos, intolerable, y se puede graficar la abundancia de esta especie. Entonces, ya sabes que en ese mes que hiciste este análisis, pues vas a dirigirte, tus medidas de manejo se van a dirigir a esta especie que es intolerable. Pero lo que nosotros usamos fueron otros métodos, porque hay muchos más métodos aparte de estos, puede ser muy mejorable. Entonces, lo que usamos de todo fueron las bases de datos de fauna y de impactos con vuelos. Después cuantificamos índices de riesgo, que es la aproximación heurística de riesgo de Allan, el índice R y el BRI2. Y estos intentamos compararlos, cuál era el mejor, con un análisis de componentes principales y un análisis de clúster jerárquico, que ahorita un poco les explico. Para hacer más rápido el cálculo, las bases de datos fueron homogeneizadas y fueron clasificadas todas las especies en grupos que tienen características ecológicas similares y pesos similares. Entonces, al final nos salieron 18 grupos, donde fueron modificados del autor original, porque en algunos aeropuertos hay presencia de mamíferos grandes, como de ganado. Entonces se tuvo que incluir este grupo. Y esto es parte de los índices de riesgo que se usaron. El primero es la aproximación heurística de riesgo de Allan, donde él usa una aproximación cualitativa de severidad por probabilidad en términos de porcentaje y asigna un valor de riesgo del 1 al 3. Después está el índice R, que son 10 pasos, que son 10 características de las especies, que se les asigna un valor del 1 al 100. Se multiplican todas estas características, se le obtiene un logaritmo a este valor final, y este valor final es el valor de riesgo de cada especie. Y el último fue el BRI2, que se basa en las características ecológicas de las especies, su peso, el número de vuelos en el aeropuerto. Entonces, aquí rápidamente tuvimos que descartar el índice de Allan, la aproximación heurística de riesgo, porque es una clasificación cualitativa. Las otras dos sí son cuantitativas y sí se pueden comparar más fácilmente. Después de hacer un análisis de variables, las variables que pudieron entrar en esta comparativa fue para el índice R, el tamaño de población, el tamaño en su masa, el tamaño de grupo, el tiempo que pasa en el aeropuerto, la hora del día, su localización, el grado de movimiento en el aeropuerto, el historial de impactos y la evasión que tienen con las aeronaves. Y del índice BRI2 fue su peso, su factor de agregación multiplicado por su factor grupal, que estos son características de las especies, y la media de impactos anuales de cada grupo de especies entre la media de vuelos anuales de cada aeropuerto. Esto fue lo que usamos para el análisis. Y de resultados tenemos pues que los aeropuertos tienen diversa cantidad de datos, diversa cantidad de vuelos, y se tuvieron que eliminar algunos registros que se tenía duda con la especie o que no se tenía compilada. Y tenemos también una diversa cantidad de número de especies en todos los aeropuertos. A pesar de que están ubicados en esta misma ruta migratoria, pues hay aeropuertos que tienen mucho más especies que otros. Entonces, lo que obtuvimos con el índice R, aquí en esta gráfica les muestro con colores una escala de grises los aeropuertos y señalados los grupos de riesgos que se identificaron en cada aeropuerto. En el aeropuerto A tuvimos a los tordos cabeza amarilla, que son aves cantoras que se agrupan en grupos enormes, en bandadas enormes. Después en el aeropuerto B tuvimos al grupo de las palomas. En el aeropuerto C a los mamíferos chicos como conejos, y en el aeropuerto D a las rapaces.
¿Y qué tuvimos con el índice BRI2? Esta gráfica es un poco diferente porque el método es diferente, pero aquí también señalamos con diferente color de gris el aeropuerto A, B, C y D. Y aquí los resultados fueron también un poco diferentes. En el aeropuerto A tuvimos al grupo de las golondrinas, en el aeropuerto B y C a los mamíferos medianos y en el aeropuerto D a las rapaces. Aquí podría verse que es un número muy elevado para del cálculo del BRI2. En el eje de las X tenemos los años y en el eje de las Y la cantidad del índice BRI2 calculado. Y esto es porque hubo registros de muchísima cantidad de individuos en estos periodos, además de que se tienen como algunos registros de restos en pista que fueron tomados también para no descartarlos como si hubieran sido, alcanzados por una aeronave, aunque no hubo daños. Entonces, esto aumentó muchísimo este índice de riesgo. En este caso, del aeropuerto C, donde están las rapaces grandes, fue que habían muy pocos datos, entonces el promedio de este índice, porque en realidad es un promedio, aumentó mucho. Entonces, esto también hay que ser cuidadosos en la calidad de los datos que tenemos, porque no quiere decir que hay un riesgo muy alto, sino que había pocos datos y entonces la escala aumentó. Y esto es un poco complejo de verse así, pero bueno, ya a la hora de interpretarlo no lo es tanto. Este es el análisis de componentes principales. El análisis de componentes principales separa las variables y después las agrupa por su varianza. Entonces, en la columna, en la fila de arriba son todos los resultados del índice R y en la de abajo es el índice BRI2 y van por aeropuertos A, B, C y D. Aquí estamos señalando como las variables más importantes para ese aeropuerto, para ese índice. Entonces, en el caso del aeropuerto A, para el índice R, fue el tamaño de grupo y la habilidad de escape de las especies. En el aeropuerto B y D, tenemos a la población y la hora del día en la que estaban en el aeropuerto, y en el aeropuerto C, la hora del día y su habilidad de escape. Con el índice BRI2, tuvimos en el aeropuerto A y B, que fue el índice de agregación, las variables más importantes entre la media de impactos por año entre la cantidad de vuelos en el aeropuerto. Y con el aeropuerto C y D fue el índice de agregación y el peso de las especies, que aquí está como weight y BS entre TFN. Entonces, ¿esto qué nos dice? Para este análisis, el análisis de componentes principales lo usamos para un análisis de clúster jerárquico. Esto, lo que nosotros esperaríamos es que las mismas variables agrupen a las especies de mayor riesgo de cada índice en los mismos grupos que aquí se ven señalados como número 1, 2, así. Pero no encontramos que fuera así. Entonces, solo en el aeropuerto C fueron agrupadas las especies de mayor riesgo en el mismo grupo, y en el caso del índice BRI2, bueno, este era el índice R, y en el caso del índice BRI2 fue en el aeropuerto A y en el D. ¿Eso qué quiere decir? Que aunque nosotros vimos en el análisis anterior que algunas variables son las más importantes, probablemente, que agrupan más varianza, todas las variables de los índices son importantes, porque en algunos aeropuertos, variables de menos importancia fueron las que nos señalaron a nuestras especies de riesgo. Entonces, para calcular las especies de riesgo con diferentes métodos, es preciso no solo enfocarnos al peso de las especies o, por ejemplo, al número de vuelos que hay en el aeropuerto y cómo se cruzan. No, hay que tomar en cuenta todas las variables, porque todas las variables son informativas. Entonces, como discusión que tuvimos, bueno, que en el aeropuerto A el tamaño de población fue lo más importante, también cada aeropuerto es diferente. En el aeropuerto B también fue el tamaño de población. En el aeropuerto C fue la hora del día y la capacidad de evadir impactos. Y fue el mismo grupo de riesgo calculado también con todos los índices, porque en algunos difirió del índice R al índice BRI2. Solo en el aeropuerto C señaló al mismo grupo. Y en el aeropuerto D, las variables más importantes fue el tamaño de población y el peso. Entonces hay que tomar en cuenta todas las variables. ¿Y qué averiguamos? Que para el análisis de componentes principales, el tamaño de población y el índice de agregación son las variables más importantes,
para el análisis de clúster jerárquico, que todas las variables también de menos influencia, son también importantes, y que la escasez de datos en algunos casos no permitió el cálculo de riesgo en algunos aeropuertos, porque al principio teníamos más aeropuertos contemplados, pero se requieren datos de impactos, son muy importantes, no hay que ocultarlos, porque también eso no nos permite un análisis de riesgo bueno. También que hay una similitud, el índice de Allan de la aproximación heurística de riesgo quedó un poco descartada, pero hay similitud entre los resultados del índice R y el BRI2, entonces son alternativas a, por ejemplo, este análisis que tiene la FAC, que propone la FAC, para también poder usarse en aeropuertos mexicanos. Y lo que proponemos también es seguir un límite de riesgo establecido a manera de prueba, pues en varios aeropuertos para ver cómo funciona, porque en todos los aeropuertos es diferente. Entonces aquí rápidamente nada más muestro cómo obtuvimos las gráficas de cada aeropuerto. Aquí tenemos un valor de diversidad, que es más o menos cuándo están más presentes en la determinada época del año cada especie de riesgo. Esto es solo para la especie de riesgo. Aquí tenemos los valores del índice de R en barras, los valores del índice BRI2 de forma individual, y en la tabla tenemos el análisis, la aproximación heurística de riesgo, que es muy diferente a lo que vemos con el índice R y el índice BRI2. De aquí, en el aeropuerto A, fue la golondrina tijereta, la de mayor riesgo, y vemos que en febrero, por ejemplo, tenemos muy poca presencia de especies, pero con la época migratoria, de individuos. Con la época migratoria aumenta el número de individuos y esto puede aumentar la probabilidad. Aquí, con el índice BRI2 coincide que la época del año donde hay más riesgo es la época donde hay mayor presencia de individuos. Entonces sí lo está señalando un poco como lo vemos en la realidad. Y con este índice, con la aproximación heurística de riesgo, que es la cualitativa, no todos los grupos que están presentes salen, porque se tiene que tener registros de impactos forzosamente y también de más de 5 años de datos para poder calcularlo. Entonces, muchos grupos no aparecen. Estos son rápidamente también los mapas de distribución por época del año de las especies de mayor riesgo. Compilamos, esto se puede hacer a escala mensual, pero aquí lo hicimos con todos los datos de todos los años que teníamos para primavera, verano, otoño e invierno. Y pues aquí la densidad no es la abundancia de individuos, sino que es una aproximación de dónde hay más probabilidad de encontrarlos. Y pues cambia, a lo largo del tiempo cambia de una cabecera a otra, incluso pues en el área de la terminal. Entonces eso también nos puede ayudar para tomar medidas de manejo en esas áreas, en esas épocas del año, para disminuir el riesgo. En el aeropuerto B tenemos a los mamíferos medianos, también son todos los resultados. Aquí su diversidad pues más o menos va todo el año, no son tan migratorios, digamos. Pero aquí tenemos también el resultado con el índice R, que también, bueno, señala los mamíferos medianos, y el índice BRI2, que aquí tiene una escala muy chiquita comparada con otros aeropuertos. Entonces, también todos los aeropuertos deben de tener un análisis particular, con unas escalas particulares, porque no es lo mismo medir el riesgo en un aeropuerto que tiene un montón de operaciones a uno que tiene muy poquitas. Entonces, por eso también es complicado un poco definir un límite de riesgo. Tal vez se tendría que hacer de forma particular. Y aquí en el análisis de heurístico de riesgo, pues nos salió un grupo totalmente diferente de riesgo, que es el grupo 3, que son aves. Aquí tenemos los mapas de distribución por época del año, en primavera, verano, otoño e invierno, que también cambian su posición. Del aeropuerto C, las palomas, que es lo mismo, también aquí tenemos pues señalado con el índice R que son el grupo 10 de las palomas, que aquí incrementa en algunas épocas del año porque las palomas presentan periodos también migratorios. Y aquí pues también se muestra que su presencia aumenta durante otoño, estos meses que son previos al invierno, y bueno, ya para invierno baja un poco su presencia. Y esto es el análisis heurístico de riesgo, donde no coincidió con los otros dos índices, sino que fue el grupo de mamíferos chicos el que lo señala como más alto. Este índice difiere mucho de los otros dos.
Aquí tenemos pues su mapa de distribución por época del año. ¿Por qué aquí ya hay mamíferos medianos? Porque esto de que señale en el tiempo y en el espacio qué especie de riesgo es, solo lo puede dar el índice BRI2. Entonces estos mapas están basados en los resultados del índice BRI2. Esto señala a los mamíferos medianos y se concentran, bueno, en las cabeceras, aquí en otoño e invierno. El aeropuerto D son las rapaces, que también estas están presentes más o menos todo el año, con el índice R, aquí la señala como las más altas. Esto es lo que les comentaba, en este apartado hay muy pocos datos y por eso incrementa mucho. No es necesariamente que el riesgo esté muy alto, sino que había muy pocos datos para promediarlo. Y aquí pues sí coincidió con este índice, el índice R, el índice BRI2 y la aproximación heurística de riesgo, señalando al grupo 5 de las rapaces como las de mayor riesgo. Aquí están los mapas de distribución por épocas del año, para otoño e invierno también. Entonces, como conclusiones, tenemos que uno de los índices mostró ser más informativo, aunque el índice BRI2 y el índice R se parecen, solo el índice BRI2 puede indicar como los mapas y por época del año qué especie es la de mayor riesgo, y que hay información necesaria para los aeropuertos para hacer una evaluación de riesgo más robusta, aparte, por ejemplo, de lo que propone la FAC. Hay otras opciones que se pueden usar en los aeropuertos de México. Y pues de agradecimientos, es también gracias al Laboratorio de Ecología Marina y al CICESE, a CONACYT, y pues también a GAP por el apoyo para llevar todo esto a cabo. Muchas gracias.